hermana Brittany, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Doble, doble bendición, bendito sea el Señor. Así es que puede sentarse, hermano, es a Dios. Le damos la gloria al Señor porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Bendito sea el Señor. Así es que, poderoso Dios, Dios bendiga a cada uno por nombre que hizo el esfuerzo para poder estar acá. Es un esfuerzo el que se hace, hermano, para venir a las cosas del Señor. Bendito sea Dios. No porque seamos fuertes, sino porque Dios nos da la fuerza. Bendito sea el Señor, poderoso Dios, porque sabemos claramente, hermano, el cuerpo se cansa, bendito sea el Señor, pero Dios es bueno y nos ayuda, bendito sea el Señor, pues ya si mañana pues no amanecemos con vida en esta tierra, bendito sea el Señor, tendremos la bendición allá en el reino de los cielos, bendito sea Dios, así es que es muy importante congregarse, bendito sea el Señor, poderoso Dios, así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, bendito bendiga la vida de este hermano Ruandi que está con nosotros, yo lo bendiga grandemente, Padre Santo del muchacho, bendito sea Dios, poderoso Dios, Dios es bueno, bendito sea Dios, y para siempre son sus misericordias. La mano del Señor se ha extendido, hermano. Cada día son grandes sus misericordias, dice con nosotros. No porque seamos buenos. ¿Quién es bueno? Solo Dios es bueno, hermano. Bendito sea el Señor. Habrá un hombre que no peque en esta tierra. No hay ni uno. Todos pecamos. Todos pecamos, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué bendito sea el Señor, hermano? Porque aquí el único perfecto es Dios. Y la casa del Señor, hermano, a la iglesia venimos los que estamos enfermos. Jesucristo vino por los que estaban enfermos, no por los sanos, bendito sea el Señor. Así es que si usted está acá es porque está enfermo y necesitamos de Dios. Cada día nosotros necesitamos de Dios, bendito sea el Señor. Aquel que no se congrega, pues no está enfermo. Está sano, bendito sea el Señor, pero nosotros sí necesitamos de Dios cada día, bendito sea Dios. Así es que Dios bendiga también las vidas que se conectan vía internet, Dios las bendiga grandemente, que hay un pueblo que les saluda, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Grande la misericordia del Señor, Dios lo bendiga a donde quiera que usted vaya a ver este servicio, Dios lo bendiga en cualquier parte del mundo, Dios lo bendiga grandemente, bendito sea el Señor. Así es que en esta hora, hermano, voy a pedirle a mi esposa que ella es la que trae la palabra de esta hora, el estudio de la palabra. Dios me lo bendiga y ella prosigue con cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Le damos gracias al Señor, hermano, porque ha sido bueno con nosotros, amén, al permitirnos la vida, a darnos, verdad, la fortaleza y la oportunidad de poder estar en su casa, amén. Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Nos gozamos, nos alegramos de verle, amén. Usted se alegra de verme. Poderoso Dios, nos alegramos, amén, de poder reunirnos porque eso es lo que Dios demanda, que nos reunamos, que nos congreguemos, porque somos un cuerpo en Cristo y ahí es donde está la fuerza en la unidad, adorar al Señor. Aleluya, bendito Dios. Así le voy a pedir, hermano, que se ponga sobre de sus pies. Aleluya, bendito Dios. Primeramente vamos a orar. Pídale al Señor, amén, que me use, que me fortalezca, amén. Padre amado, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Es tu palabra, Padre amado, la que vamos a exponer en esta hora, Dios de poder. Rogándote, Espíritu Santo, que tus fuerzas sean, Señor amado, en este cuerpo, Dios de poder, que tú seas usando, Señor, este vaso para usos especiales en tu casa, amado Dios. Así quebrantando todo poder de las tinieblas, lo que se quiera oponer, Padre. Toma mi mente, mis emociones, sentimientos, Dios de poder. Háblanos, Padre, un día más por medio de tu bendita palabra, transformando nuestros corazones, guiándonos, Señor, a toda verdad, a toda justicia, y que esta palabra llegue a cada corazón, llegue a cada alma, Padre, haciendo la obra para lo cual tú la has enviado, amado Cristo, porque tu palabra no regresará vacía sin hacer, Padre, la obra para la cual tú la has mandado, Padre mío. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera oponer, toda distracción,
atracción. Todo lo que no es tuyo, Padre, sea atado, sujeto en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Padre, te doy gracias. Hijo y Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Estamos ya en Filipenses 2. Estamos ya en el 19. Vamos a estudiar, si el Señor nos permite, del 19 al 30. Poderoso el Señor. Vamos a hablar de un tema muy importante, hermano. Bendito Dios, de dos hombres que fueron fieles en la obra del Señor. Bendito Dios. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo que va para el cielo decimos amén. Dice así su palabra. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Aleluya. Puede tomar asiento y glorifique al Señor. Vamos a hablar bajo el tema siervos que reflejan el corazón de Cristo. El Señor, hermano, como decía el pastor, el Señor llama. El Señor a todos nos ha llamado. Porque dice la palabra que nadie viene al Padre si el Hijo no lo trae, ni nadie viene al Hijo si el Padre no lo atrae. Así que si estamos en este lugar, si estamos aquí en este ejército del Señor, es porque el Señor a nosotros nos ha traído, nos ha llamado. Entonces, pero Dios necesita hombres y mujeres que reflejen el corazón de Cristo. Porque es fácil decir, hermano, yo soy cristiano, yo soy siervo. Vea, hay en congregaciones que le dicen siervo. Vea a los hermanos, siervas, a las hermanas. Pero en verdad, en realidad estamos cumpliendo el papel de siervo, porque un siervo no se gobierna solo. Un siervo, hermano, está sujeto a su amo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como siervos de Cristo, tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor. Espere, me voy a cambiar este micrófono. Aleluya, está mejor. Poderoso Dios. Siervos que reflejan el corazón de Cristo. Ese es el tema que vamos a hablar. Hermano, después de enseñar porque estuvimos enseñando sobre la humildad de Cristo. Ahí cuando comenzamos estuvimos enseñando la exhortación a la iglesia que resplandece como luminares. Amén. Pero aquí Pablo presenta dos ejemplos vivos, hermano, de lo que significa servir a Dios con humildad, que es Timoteo y Epafrodito. Dos hombres, hermanos, que caminaron, estuvieron al lado de Pablo en todo momento y en los momentos más difíciles, ahí estuvieron. No solamente predicaban el evangelio, hermano, ellos vivían el evangelio de Cristo. Porque es bonito, es fácil predicar. Cualquiera, vea, predica. Pero lo bueno es, hermano, que lo que predicamos nosotros lo vivamos. Porque es ahí donde está el efecto de la palabra. Ahí es donde nosotros vamos a dar testimonio fuera donde nos conducimos, dando nosotros, viviendo la palabra de Dios, porque la iglesia necesita, hermano, hombres y mujeres que no solamente digan que son cristianos, sino y que hablen de Cristo, sino que vivan como Cristo vivió en esta tierra, que reflejen el carácter de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nos damos cuenta que ahora cuánta gente se levanta hablando, hermano, fanfarronerías en internet y por todos lados, predicando un evangelio que no es el que Cristo predicó. Que cuando la prueba llega salen corriendo, que cuando llega la tentación caen en ella. ¿Pero por qué? Porque no están viviendo en el espíritu, están viviendo en la carne solamente de apariencia.
Y el Señor, hermano, desde tiempo nosotros venimos viendo que el evangelio se ha corrompido por hombres como estos. Mujeres, hermano, que están en la plataforma y están, hermano, caminando desordenadamente, que no están viviendo la palabra de Dios. Que usted las mira, hermano, y no distingue entre la gente del mundo y entre la gente cristiana, que dice cristiana. Porque lo primero que Dios trabaja en el corazón de un ser humano, de una persona, primeramente es lo interior. Y de lo que hay dentro se refleja afuera. Pero nosotros vemos ahora que parece, hermano, que están modelando. Parece que van a las iglesias. A las iglesias, ¿y sabe qué hacen los domingos? Los domingos van luciendo el mejor vestido, una competencia que se está moviendo ahora en las iglesias con las mujeres, porque la mujer de por sí es vanidosa, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Quién lleva el mejor vestido? ¿Quién tiene el mejor cuerpo? Parece una pasarela de modas, hermano, pero para el cielo van. Será para el que miramos, hermano. Porque para el cielo, sin santidad, dice la palabra, nadie va a ver al Señor. Este evangelio, hermano, hay que pagar un precio. Porque todo el que es llamado va a ser pasado por el fuego. Porque no crea usted que estos hombres y estas mujeres que nosotros vemos aquí en la Biblia que siguieron al Señor no pasaron persecución. Nosotros vemos que todos pasaron persecución, pasaron su momento difícil. Por eso yo me sorprendo cuando un cristiano, hermano, está años en el evangelio y usted no lo mira, que no, ni de nada padece. No tiene persecución. Aunque todos, Dios permite, ¿sabe por qué? Procesos en la vida, porque Dios no quiere niños de leche. Dios quiere ya que nosotros seamos espirituales y que crezcamos. ¿Por qué es necesario? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad de uno apoyar a aquel que está luchando, el que está padeciendo por causa del evangelio, ahí es donde sale el valiente y le echa la mano. Pero si la iglesia está cobardada y hay uno que se levanta, hermano, en el poder de Dios, ¿cómo va a ayudar? Como pasó con Jesús y los discípulos. Salieron corriendo, lo dejaron, porque estaba escrito. Pero ahora nosotros, hermano, un hermano, vemos que le están haciendo de todos los mismos hermanos en la iglesia y nadie tiene el valor de pararse y decirle, hermano, ya. ¿Por qué? Porque el que es espiritual, el carnal nunca lo va a entender. Entonces vemos injusticia con el que está buscando a Dios. Y Dios se desagrada de eso, hermano. Porque mire, nosotros ahí vemos en Filipenses 2:20. Ahí el mismo Pablo dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahí va donde comenzamos. Vamos en el 20. Pues dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, hermano. Qué alivio es para un pastor tener alguien en quien pueda decirle vaya, o no le decirle vaya, sino que le diga voy a ayudar. Es un alivio. ¿Por qué, hermano? Porque a eso Dios nos mandó, para servir. Pero desgraciadamente, hermano, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Que todos, no puedo. No, yo ahora tengo como aquellos que invitaron a la boda. Todos ponían excusa. Y estamos viendo igual, hermano. ¿Por qué? Porque en una iglesia se necesita gente responsable, gente de palabra, que cuando diga una palabra la cumpla. Que cuando diga, hermano, yo voy y ayudo, es que va y ayuda. No que a última hora no puede. Una persona confiable, porque eso era Timoteo y Epafrodito. Hombres responsables, sinceros en la obra de Dios, sinceros con el hermano. Esto eran estos hombres. Pero mire, hermano, en este tiempo, de 1001 y de 100 ninguno. Escasean. ¿Pero por qué será que escasean?
por la falta de búsqueda. Porque hemos llegado a un sistema donde todo queremos fácil. Timoteo, hermano, un siervo con un corazón sincero. Y eso anda buscando el Señor. Hombres sinceros. Pablo, hermano, describe a Timoteo como alguien diferente a los demás. Con carácter, mira, hermano, las características de Timoteo, ¿cuáles fueron? Se interesaba genuinamente por la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? No, el pastor es el encargado. El que vaya y predique. El que vaya y busque. El que vaya y haga. El que vaya y limpie. Toda la carga se la dejamos a él. ¿Por qué? Porque hay una cobardía en la iglesia, hay una pereza en la iglesia, hay un conformismo en la iglesia. Nadie quiere esforzarse, hermano, nadie quiere moverse teniendo la posibilidad de hacerlo. Este hombre, hermano, se interesaba genuinamente por la obra del Señor, porque no tengo a nadie, dice Pablo. Confiaba en Timoteo. ¿Por qué confiaba en Timoteo? Porque lo había probado y se había dado cuenta que era un hombre de palabra, un hombre fiel, un hombre que en las buenas y en las malas ahí iba a estar con él, que no lo iba a defraudar, tampoco iba a defraudar el evangelio. Timoteo, hermano, no servía por obligación. Timoteo, hermano, su amor era por la iglesia, por el pueblo, por las almas, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos amor por las almas, que haya en nuestro corazón ese amor por las almas. Cuando uno ama las almas, hermano, uno les habla, uno saca tiempo para ayunar por las almas, uno saca tiempo de oración por las almas. Se pone triste cuando mira aquella vida que se fue, aquella vida que ya no persevera, aquella vida que se está corrompiendo. Da tristeza en el corazón. Pero en este tiempo, ¿cuántos sacan, hermano, un tiempo de oración específicamente por una vida que ya usted no la vio en la iglesia? ¿Quién saca un tiempo? Pero déjeme decirle que de todo Dios nos va a demandar. Porque Dios nos mandó y somos un cuerpo, y el que no predica, el que no, hermano, el que no hace otra cosa, porque hay intercesores. Tiene que haber en el pueblo de Dios intercesores, alguien que esté parado en la brecha, no solamente los pastores. Tiene que haber alguien más, los líderes. La responsabilidad de los líderes, hermano, es invocar al pueblo a ayunar. Porque estamos viendo ya el último tiempo. Estamos viendo, hermano, que el Señor ya está a la puerta. Usted mira noticias, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos mirando ahora, hermano? ¿Qué pasaría si el Señor viene ahora por nosotros? ¿Sí ha preguntado? Porque dice que a los tibios los vomitará. Si los va a vomitar es porque están en el cuerpo. No están fuera, están en el cuerpo. O sea que van a querer como aquella gallina que a veces mira que vuela el ave y ella quiere volar y hace el intento de volar, pero como está muy pesada no puede volar y vuelve y cae al piso. Porque aquí, hermano, el pecado no puede subir al reino de los cielos. Vemos aquí, hermano, en Romanos 12:15, vaya ya la palabra del Señor. Romanos 12:15. Bendito el Señor, te alaba mi alma, Jesús. 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A eso nos manda el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos gozamos con los que se gozan en los paris, hermano, estamos ahí gozosos. Pero ¿qué pasa cuando está un hermano pasando una situación difícil? ¿A dónde aparecen los hermanos? No hay hermanos. ¿Por qué? Porque nos gusta estar ahí en los compartimientos. Y es bueno. Pero no todo el tiempo, hermano, es de compartimiento. Pero cuando uno invoca a la gente a ayunar, ¿quién aparece? Ese es el problema. Queremos estar, mire que yo meditaba en una palabra donde el Señor decía, dice ahí en la palabra del Señor en Mateo, del Señor le decía a sus discípulos, les dijo: cuídense de vosotros mismos, que no venga a ustedes la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida.
3 cosas, hermano, de las que un hombre, un siervo de Dios tiene que cuidarse. Las borracheras. La glotonería es un pecado, hermano, porque si la gente come y come y come, no va a poder ayunar, no va a poder buscar a Dios, no va a poder ni orar. Y de los afanes de esta vida, porque todo eso lo aleja de Dios. Todo eso impide, porque tanto trabajo y trabajo, cuando se hinca a orar está muy cansado. No va a poder hablar con el Señor, porque se va a quedar dormido. Entonces el Señor dijo, cuidado de vosotros mismos, que no venga esto sobre de vosotros. Porque hermano, el Señor a nosotros nos ha dejado su palabra para que nosotros no caigamos en las redes del diablo. Porque Él está siempre trabajando, viendo cómo hace caer al pueblo de Dios, viendo cómo nos distrae. Pero nos damos cuenta aquí que hay 2 hombres, porque siempre Dios, hermano, todos se pueden corromper, pero Dios tiene un pueblo en esta tierra. Tiene un pueblo en esta tierra que está esperándolo. No todos se van a corromper. Cuando ayúdeme, fue Elías. Cuando Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. ¿Qué le dijo el Señor? No solo tú has quedado. Habían hombres apartados. Habían más hombres que no se habían contaminado con la perversidad de Jezabel y de acá. Porque el Señor siempre tiene, hermano, personas. Porque un verdadero siervo siente el dolor y la necesidad de los demás. Mira algo que yo meditaba, los que tenemos familia, y se los he dicho siempre. ¿Usted no le duele ver a sus hijos que no se congregan? ¿A usted no le duele ver que su esposa, su esposo no se congregan? A mí sí, hermano. Pensar que yo me voy a ir al cielo y que mis hijos se van a perder. Mira, hermano, a mí me entra una rabia. Y digo yo, ¿cómo es posible que el diablo me va a robar a mí mis hijos? Y yo se lo digo a ellos, yo no le paro hijos al diablo. Pero tiene uno que hacer un esfuerzo. Uno tiene que pararse en la brecha y decir, mis hijos son de Cristo, mi hogar es de Cristo, mi familia es de Cristo. No podemos nosotros conformarnos. ¿Sabe que al diablo le encantan los cristianos que son pasivos? Le gustan los cristianos pasivos. Porque un cristiano pasivo no va a molestar en su reino. Un cristiano que se conforma, Dios sabe. No, hermano. Tenemos nosotros una guerra espiritual. Donde el diablo se levanta y él no para de trabajar, él no duerme. Y nosotros tenemos también que estar dispuestos y preparados. Usted se da cuenta, un médico, hermano, yo no sé usted si ha ido aquí a los hospitales, pero ellos hacen todo por todo para que una alma no se muera. Ellos no están ahí por interés a un cheque. Ellos no están ahí como por salir del paso. Ellos aman su trabajo. Luchan para que aquella alma no se muera. Así también nosotros, hermano. Tiene que haber ese amor, no venir a la iglesia por pasar nomás, por un compromiso. No, nosotros tenemos que buscar verdaderamente amar las almas, amar a Dios. Porque nosotros vemos cómo está el pueblo, hermano. Nosotros nos damos cuenta, como decía un predicador, que había un pueblo allá en donde él estaba, que el que no masticaba, fumaba. Figúrese usted. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que interesarnos en la salud de los demás. Porque hay gente, hermano, que puede pararse y luchar. Ha tenido un encuentro con Dios y fue bautizado con el Espíritu Santo y tiene esa fuerza. Vienen las pruebas, vienen las luchas, se mantiene firme. Pero no todos tienen esa capacidad. Entonces el que tiene esa fuerza es de ayudar al otro. Y el otro también poner de su parte.
Porque van a haber tentaciones, van a haber pruebas, van a haber luchas. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo Él? Yo he vencido. Si Él ha vencido es porque nosotros vamos a poder vencer también. El Señor está llamando, hermano, gente, está llamando un pueblo que quiera de verdad servirle. Aquí nosotros nos damos cuenta las características de Timoteo, hermano. La segunda característica, no buscaba su propio interés. Él no buscaba su propio interés. Porque a veces todos buscan lo suyo propio. Pero Timoteo no. Por eso es que hay mucha iglesia, hermano, que está corrompida. ¿Por qué? Porque los pastores no predican la verdad. Los pastores lo que están haciendo es sacando la lana de las ovejas, pero no están predicando la verdad. Y cuando la gente anda, hermano, a veces hay pecados que uno no quiere soltar. Y llega un pastor y le da la palmadita y le dice, siga como va. Se acomoda y cree lo que le dice él. ¿Por qué? Porque en el corazón de aquella persona quiere vivir así. Pero cuando llega la palabra y la palabra quebranta, hermano, llega la palabra y aquel corazón lo toca. O cambia o se va. Una de dos. Pero nosotros en este camino no hemos venido para correr. En este camino, hermano, nosotros hemos venido para que seamos transformados por el poder de Dios. Porque si ya Dios nos llamó, es porque estamos, ya la silla suya y la mía está ya en el reino de los cielos, esperando, hermano, aquel día glorioso cuando el Señor venga por nosotros y vayamos allá a compartir con el Señor. ¿Se va a dejar usted robar esa silla solo porque no quiere soltar un plato en esta tierra? Porque no quiere soltar eso que está impidiendo que usted busque a Dios. Hay que esforzarse, hermano. Aquí vemos nosotros a Timoteo que vivía para Cristo, hermano. Vivía para Cristo. Hoy muchos preguntan, ¿qué yo voy a recibir si hago un trabajo en la iglesia? ¿Qué beneficio yo tengo si hago algo en la iglesia? Porque buscan un interés. Por eso usted ve muchas personas, hermano, que quieren congraciar con los pastores. Pero al final uno se da cuenta que lo que andan buscando es un beneficio propio. ¿Sabe cuál es el problema? Que al Señor no lo vamos a engañar. Aquí Timoteo preguntaba, ¿cómo puedo servir? Estaba ahí a la orden de Pablo. ¿Cómo yo puedo glorificar a Cristo? ¿Qué hago? Ahí estaba al servicio. Filipenses 2:4, ahí la palabra, hermano, donde estábamos, ahí en el 2:4, que ya vimos nosotros esa parte. Mire cómo dice ahí la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, dice, sino cada cual también por lo de los otros. No mirándolo solo lo de nosotros, porque el creyente que es mezquino mira solo su beneficio, mira solo lo de él. O voy a dar esto, voy a aportar para esto, pero después quiere sacar un provecho de lo que ha dado, el doble. Y eso no funciona aquí en el evangelio, hermano. Otra característica de Pablo era probado y fiel. Dios nos va a probar, hermano. Dios nos va a probar. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Timoteo, amado, había sido probada. Porque Dios nos va a probar, dice, cuando en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque Dios aquí en la tierra nosotros nos va a ir probando, nos va a ir capacitando. Este hombre, hermano, no era constante ahí, en las pruebas, en la lucha, pero él no dejaba de perseverar. Nosotros vemos en la Biblia, hermano, un ejemplo, Daniel. Daniel, hermano, estaba allá en Babilonia, en una ciudad corrompida, donde una ciudad que había mucha idolatría. ¿Se corrompió Daniel? Ahí en Daniel 6, usted mira la historia. Ahí nosotros vemos, hermano, que este hombre fiel delante de Dios, bajo persecución,
Pero ¿qué pasaba con él? Dios le hablaba a Daniel, porque Daniel hablaba con Dios. Entonces, que nosotros nos damos cuenta que si nosotros, hermanos, luchamos, si nosotros perseveramos, el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Nosotros ahí, hermano, nos ponemos a meditar en la palabra. Pablo y Timoteo. ¿Usted sabe cómo era el carácter de Pablo? Pablo no era fácil, hermano. Era un hombre esforzado. Era un hombre que tenía, hermano, un temple firme, fiel, constante. Pero mire cómo habla ahora de este hombre, de Timoteo. Porque no dice la palabra que fue probado nomás porque estaba ahí con él o porque lo acompañaba de vez en cuando. Desde el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo lo agarró como hijo. ¿Y usted sabe a cuántos lugares anduvo Pablo con Timoteo? Aproximadamente la Biblia lo describe como 9 en 3 países. Pero no crea usted que agarraban un avión y me voy. Agarro mi carro y me voy manejando 20 horas. No, hermano. O en burro, o en caballo, o en patita. Ahí andaba porque la Biblia dice que estuvo con él en Listra, en Derbe, en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso. Entró hacia la final que habla de esta carta. Estaba con Pablo en Roma, donde Pablo fue ejecutado. En Grecia estuvo con él, en Grecia, en Turquía y en Italia. En esos países, hermano, estuvo Timoteo con Pablo. Nos damos cuenta que él estuvo en todo momento. Por eso él sabía y decía: con confianza puedo mandar a este hombre porque sé que no va a defraudar el evangelio. Porque sabe una cosa, que el que le es fiel al hombre va a poder serle fiel a Dios. Si usted ve una persona que le falló a Dios, jamás va a serle fiel a usted. Tarde que temprano le va a meter el cuchillo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos al que no vemos? Es, hermano. Entonces vemos aquí que Pablo años vivió, hermano, sirviendo a Timoteo, a Pablo, como hijo espiritual, porque él así lo llamaba, hijo, como a hijo espiritual. Ahora vamos a hablar de este otro hombre, de Epafrodito, un siervo sacrificado, hermano, para Dios. Porque sabe, a veces, ¿verdad? Nosotros pensamos que el carácter y todo lo vamos a sacar durmiendo, llenándonos de tortilla. No, hermano. Dios forma a los hombres allá en lo secreto. Ahí es donde Dios forma a los hombres. Vemos a Pablo cuando Pablo, hermano, Dios se le presentó, lo confrontó a Pablo cuando iba a perseguir a los cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que 3 días estuvo encerrado sin tomar agua y sin comer. O sea que Pablo, desde que Dios se le presentó, Pablo empezó a ayunar. Pablo empezó a orar y Dios le habló y le dijo: va a venir Ananías a orar por ti. Y de ahí le habló a Ananías y le dijo: ve, ora por aquel que está ciego para que recobre la vista. Porque el Señor así es, hermano. Entonces, ¿quién era Epafrodito? Epafrodito, hermano, era un creyente de la iglesia en Filipos. Era un hombre fiel. Los filipenses lo enviaron para llevar ofrenda a Pablo a Roma cuando estaba preso. Pero no solamente le llevó la ofrenda, aquí está tu mandado y me voy. No, él se quedó al servicio de Pablo. Se quedó porque él vio la necesidad. Pablo no podía salir. Él estaba preso. Entonces él vio la necesidad y se quedó para ayudarle económicamente, hermano. Permaneció ahí sirviéndole. Por eso Pablo lo llama, ¿cómo le llama ahí? Vamos a ver ahí mire, vamos a ver. A ver en qué texto está. En el 25 dice ahí:
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo llama mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Yo le digo, hermano, que son bien pocas, contadas, las personas que se van a poner al pie suyo a pelear la batalla. No aguantan la persecución y se largan. No aguantan la presión y se van. Pero vemos aquí también a este otro hombre, porque a Pablo lo siguió mucha gente, pero él habla solamente de pocas personas que estuvieron al lado de él en los momentos cuando él estaba, hermano, en persecución. Era, dice, un hermano. La relación cristiana, hermano, la relación entre hermanos en Cristo va más allá de la hermandad normal, natural. ¿Por qué? Porque no solamente, hermano, el hermano de sangre, vea, es solamente de sangre, pero en este camino, el hermano espiritual, somos lavados, comprados con la sangre de Cristo y nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque hay una batalla que se está peleando. Sabemos que si nosotros nos llevamos en unidad, hermano, no solo vamos a vivir en esta tierra juntos, es que vamos a partir con el Señor juntos a vivir la eternidad también. Por eso no es lo mismo. No es la misma cosa cuando nosotros tenemos un hermano de carne. El hermano de carne cuando quiere se larga y se olvida, pero el hermano espiritual permanece ahí, aunque esté a una larga distancia, está orando por el hermano. Allá mi hermano que está en aquel país, Señor, orando por él. Es diferente porque somos una familia espiritual. Veamos ahí lo que dice en Efesios 2:9. Efesios 2:9. Poderoso el Señor. Aleluya. Efesios 2:9 dice ahí la palabra del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Porque en este camino, hermano, ya nosotros, Efesios 2:19 es, hermano, no es 9, es 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos hermanos, los hermanos pequeños del Señor Jesucristo. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Y nosotros venimos a ser todos hermanos. Aleluya. Déjenme tomar agua un poco. Poderoso Dios. Entonces aquí la palabra, hermano, del Señor a nosotros nos manda. Vemos aquí también a Epafrodito, que era colaborador. Un colaborador, hermano, no ve el trabajo de lejos. Está involucrado en el trabajo. Entonces nosotros, si somos siervos de Cristo, muchas veces, ¿por qué miramos al que está trabajando de lejos? No nos queremos involucrar. No queremos, hermano, meternos ahí. Porque cuando alguien se involucra, va a correr persecución. Y muchos hermanos dicen cristianos, pero tienen miedo a la persecución. Entonces vemos aquí que este hombre participaba activamente, estaba al servicio de la iglesia, porque todas estas iglesias, hermano, en Efesios, en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, fueron iglesias que Pablo levantó y él necesitaba hombres fieles que tuvieran al mando de estas iglesias. Entonces Pablo por eso habla de estos hombres, porque estos hombres estaban involucrados. Nosotros vemos un ejemplo, hermano, en la Biblia, a Nehemías. Nehemías fue el que construyó la muralla que se había derribado, pero ¿qué es lo que hacía Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías?
Nehemías, hermano, se juntó con el pueblo y construían. Dice que estaban ellos construyendo, pero también con la espada porque había guerra. Nosotros igual, hermano, nosotros no podemos confiarnos. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero también nosotros tenemos, hermano, que estar velando, orando, porque a veces como hijos de Dios venimos a la iglesia, venimos y sacamos el trabajo. Vea, de lo que es lo regular, nos reunimos, predicamos y hacemos, pero lo más importante es no perder la comunión con Dios. Porque de nada sirve que hagamos todo, pero si no tenemos comunión con el Padre, no tenemos oración, no tenemos búsqueda, ayuno, en vano, hermano. Vamos a estar como aquella iglesia que el Señor la reprendió. Y le dijo, tú eres una miserable, pobre, desventurada. ¿Por qué? Porque habían dejado su primer amor. Tenían dinero, tenían riqueza, no necesitaban de nada, pero habían dejado el primer amor. Y así está el pueblo ahora, hermano, haciendo actividades, haciendo esto, haciendo lo otro y de todo, pero no hay búsqueda. No hay oración, nadie convoca ayuno, nadie convoca, hermano, a hacer cultos de oración. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí en Primera de Timoteo nosotros nos damos cuenta. Aquí también otra característica de Epafrodito era compañero de milicia. Cuando Pablo llama que era un compañero de milicia, hermano, es porque aquí es una vida de batalla. El cristiano va a tener persecución. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se está oponiendo. Hay un enemigo que fue tirado del cielo para donde nosotros vamos y él no quiere que nosotros subamos, por eso él se va a oponer y nos va a hacer la guerra dentro de la iglesia con hermanos, afuera de la iglesia con los demás, con la familia, de todas las maneras se le va a levantar. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Decir, yo ya no puedo, me voy a quedar aquí. No, hermano. Tenemos que pararnos firmes. Porque ¿qué es lo que dice 1 Timoteo 6:12? Vaya allá, 1 Timoteo 6:12. Mire ahí lo que habla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si aceptamos al Señor como Señor y Salvador, ¿qué nos corresponde ahora hacer? Pelear la buena batalla de la fe. Porque ya nos metimos a este ejército. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Dormir. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Porque si nosotros, hermanos, no echamos mano de esta vida eterna que Dios nos ha regalado, esta oportunidad que Dios nos ha prestado a nosotros, si no luchamos para entrar al reino de los cielos, no vamos a entrar. Porque ¿qué le pasó a aquellas 10 vírgenes? Estaban todas ahí, todas se durmieron. Pero las que se durmieron, las 5 que se durmieron, las insensatas no tenían aceite. ¿Por qué? Porque eran tibias. Estaban descuidadas. Pero ¿qué pasó con las otras 5 que también se durmieron? Porque en este camino, hermano, va a haber lucha, va a haber batalla y a veces en ese tiempo como que uno se cansa por esta carne. Pero el hecho que uno se duerma no es que espiritualmente va a estar dormido. Va a estar preparado, porque dice que las 5 prudentes, llegó el esposo, se levantaron y agarraron sus lámparas porque las tenían llenas. Y así tenemos que vivir nosotros, haciendo una cosa como estaba Nehemías, construyendo, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, pero también con la otra espada listo para la batalla. Así debemos nosotros de vivir, hermano. ¿Por qué? Porque no luchamos contra personas, pero luchamos contra fuerzas espirituales de maldad. Y mire, esta carne se cansa y se agota. Los demonios no.
porque ellos son espíritu. El único que a nosotros puede ayudarnos es el Señor. Por eso es necesario que nosotros estemos metidos con Dios. ¿Qué hacemos, hermanos, nosotros los cristianos en lugar de ayunar? Nos oponemos a los pastores. Nos oponemos, hermano, criticando, murmurando. Esto, solo otro. ¿Y para qué tanto? Hablando mal. Pero no hacemos nada sino hablar solamente. Si nosotros conociéramos, hermano, ese demonio de crítica, de chisme, de murmuración, le digo que no le van a quedar ganas de volver a hablar a usted o de criticar. A mí el Señor me mostraba ese demonio, hermano, y me hizo que probara. Dios trata conmigo de esa manera siempre, como a veces uno es bien burro. Mire, es un demonio como una tarántula gigante que se pega aquí en la cara. Y yo no sé, pero le agarra las manos y toda la cara y lo clava. ¿Y usted sabe qué hace la abeja cuando está sacando el polen de la flor? Esa lo mete en la boca del que está hablando y de ahí lo drena y de eso se alimenta ese demonio. Yo le digo que no va a querer pasar una experiencia de esa. Pero es así, hermano. Porque a veces nosotros tenemos en poco. Cuando el Señor a nosotros nos manda en Santiago que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, es porque Dios sabe, hermano, el mundo espiritual, los demonios son malvados. Son tramposos. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé, hermano, espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Y cuando alguien quiera venir a usted contaminarlo, párele la carreta. ¿Sabe por qué? Porque el contaminado va a ser el que está escuchando. Y nosotros, si estamos en la carne, hermano, vamos a empezar a participar también. Y vamos a empezar a darle entrada a ese demonio para que nos contagie. No. Yo le digo, hermano, que esa experiencia eran casi las 3 de la mañana. Gritando me desperté. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nosotros pasamos todo desapercibido. No, exageran. El sacrificio de Epafrodito, hermano. El sacrificio de este hombre. Dice ahí la palabra, dice Pablo que enfermó gravemente. Enfermó gravemente a punto de morir. Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Él no se detuvo. Este varón no se detuvo aunque estuviera enfermo. Él siguió, hermano, pues en verdad, dice Pablo, estuvo enfermo a punto de morir. Ahí lo ve usted en el 27. En 27 de Filipenses. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque Pablo estaba preso y él era el que le ayudaba. Este hombre estaba ahí al pendiente de él, pero mire, hermano, porque lo que pasa es que cuando alguien se acerca a un hombre o a una mujer de Dios, el diablo va a poner obstáculos para que esta persona que esté ayudando ahí se corra, se vaya. Pero este Epafrodito entendió que aunque él estuviera enfermo, era una trampa el diablo. Pero Dios permite todas esas cosas, hermano, porque muchos dirán, pero ¿y a dónde está su Dios? ¿Por qué su Dios no le ayuda? No, es que Dios permite para que nosotros, para ver qué vamos a hacer. Si en verdad le amamos, si en verdad estamos dispuestos a pagar el precio. Si somos verdaderamente colaboradores de Dios, si somos verdaderamente siervos suyos. Entonces nos damos cuenta ahí, en este varón, hermano, que sin embargo no abandonó el ministerio, ni abandonó a Pablo. Porque es que el que tiene un llamado, hermano, va a ser perseguido por los demonios. Va a ser, hermano, cada vez va a pasar de proceso en proceso en proceso.
Pero el creyente, ¿qué tiene que hacer? Por eso es necesario la intimidad con Dios. Ese lugar, hermano, ahí ese altar en el hogar es necesario. ¿Por qué? Porque ahí vamos, hablamos con el Señor y el Señor le muestra las trampas del diablo. Cuando el diablo llega, usted ya está preparado. No cae en esas trampas. Y esto era lo que eran estos hombres. Estos hombres tenían una comunión con Dios. Dios les mostraba, les enseñaba. El diablo viene por aquí, entonces ellos se cuidaban. Se preparaban. Pero ¿por qué ahora los cristianos salen corriendo, caen en las trampas del diablo? Porque no hay búsqueda. Nosotros tenemos, hermano, todos los cristianos tenemos que tener un altar en nuestro hogar. No venir a orar a la iglesia, no. Hay que venir de allá, traer la presencia de Dios de nuestras casas, para cuando todos nos reunimos aquí, el fuego de Dios, hermanos, se enciende. Pero a veces venimos aquí con una pereza, con un sueño. Usted sabe que aunque uno trabaje duramente, hermano, cuando uno llega a la iglesia y se hinca a orar, uno recobra fuerzas. Si uno viene enfermo a la iglesia y uno hace la fuerza de venir, cuando usted sale hasta se le olvidó que venía enfermo. Porque eso es lo que Dios hace, hermano. Porque nada de lo que nosotros hagamos, Dios no nos lo va a recompensar. Él es así. Él nos recompensa. Nosotros no vamos a trabajar. Nada de lo que hace el hombre, el siervo de Dios en esta tierra, va a quedarse de regalado. Si la palabra de Dios dice que aún el que le da un vaso de agua fría a un profeta, por ser profeta, recompensa de profeta tendrá. Imagínese solamente eso, hermano. Y así uno hace para el Señor, aunque sea un poquito más. Hay personas, hermano, que sirven solamente cuando todo está bien. Y el evangelio no es así. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Aquí es en todo momento. Pero los verdaderos siervos permanecen, hermano, firmes aún en las pruebas. Perseverantes, constantes ahí, como Job. Nosotros vemos el ejemplo de Job, hermano. Ese hombre no entendía, no sabía qué es lo que estaba pasando, pero dijo él, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque Dios quiere gente, hermano. Gente que se pare firme en la brecha. Que no lo detenga nada. Que se le ponga el diablo por delante, viene para la iglesia. Que si hay obstáculos para orar, ahí está perseverando, orando. Yo le digo, hermano, que para mí, a mí mis hijos ni mi esposo, aun cuando él no era cristiano, y mis hijos eran pequeños, a mí nada me impidió buscar a Dios. Por eso a mí cuando alguien viene poniéndome excusas, diciendo cosas, hermano, yo no le creo porque yo he pasado las buenas y las malas y a mí nada me detuvo. Y tuve un muchacho que ese muchacho, hermano, daba batería, eran como 3 Génesis juntas. Y a mí no me detuvo. ¿Sabe qué es lo que yo me acostumbré? Que yo me ponía a orar y mire, ese muchacho pasaba por mi cabeza, por acá jugando. A mí no me estorbaba. Yo estaba en la presencia de Dios y él con su juego. Cuando él me miraba ahí gimiendo, llorando en la presencia de Dios, entonces venía él y sin cabo y se ponía a remedarme también. Y yo seguía orando, hermano. Me daba risa y decía yo, Dios santo, pero nada me detuvo, nada. Entonces, a nosotros, cuando nosotros queremos servirle a Dios, nada nos va a detener. Ni la pobreza, ni la riqueza, nada nos va a detener, ni la enfermedad. Nada nos va a detener, hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Esto que fue lo que pasó con Job. Job en medio del dolor se quedó sin hijos, Dios le quitó los hijos, Dios le quitó, hermano, la riqueza que tenía y él siguió perseverando. ¿Y sabe qué lo más triste fue? Cuando atacó su cuerpo. Pero aún ahí oraba, en ayuno dice que estaba este hombre. En silicio, en ceniza, usted sabe, estar enllagado y está en la situación que este hombre estaba. Pero él sabía que en un momento iba a venir la respuesta. Porque eso es lo que pasa cuando un hombre y una mujer, hermano, están luchando y creyendo y tienen esa comunión con Dios. Saben que cualquier momento, si Dios se tarda o Dios habla pronto, pero Dios va a hablar en cualquier momento. Están esperando la respuesta de Dios porque él no entendía.
Es como un soldado, hermano, un soldado herido. A ese soldado lo han capacitado para que cuide al compañero. Aunque él esté herido, pero si él puede defender a su compañero, está ahí herido, ya tirado en el piso, en el suelo, herido, pero él está defendiendo a su compañero. No lo deja que muera fácilmente. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Matándonos nosotros mismos. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que la iglesia, hermano, por eso trae ese demonio de pleito, demonio de división. ¿Por qué? Porque sabe que es la estrategia que le va a funcionar bien. Porque un cuerpo, un ejército unido, no va a ser fácil de destruirlo. Entonces, ¿sabe qué hace el diablo? Mete los problemas y el más débil sale por allá. A ese lo va a atacar primero. Porque está más débil, está solo. El león, ¿qué hace el león cuando va a cazar? Ese no se le va a tirar a todo el grupo porque sabe que le van a caer y lo van a matar. No, él espera el último que se va quedando. El más débil ataca. Así es el diablo también, hermano. Por eso es necesario que nosotros estemos en la unidad. No solo para compartir, no solo para estar en la comedera, no, unidos orando, unidos clamando, unidos ayunando, unidos estudiando la Biblia. Porque ya, hermano, el tiempo del Señor está en la puerta. No tarda ya mucho tiempo, hermano. La tierra se va decayendo. ¿Sabe que yo tuve un día de estos, tuve un sueño fue? Donde yo veía, hermano, que venía una nube, pero esa nube venía acercándose a la tierra. Una nube negra. Pero no crea usted que era lluvia, agua la que traía. Era una nube de demonios. Donde iban llegando, hermano, la tierra se iba volteando. Donde ellos iban pasando, la tierra se iba destruyendo. La gente iba quedando aterrada. Y yo clamaba, yo le predicaba a la gente. Y la gente no quería aún viendo todo lo que estaba pasando. No querían nada con Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Como decía el hermano, el corazón de muchos se ha enfriado. ¿Se acuerda yo que lo que le dije la vez pasada del termómetro y del termostato? ¿Sabe que son diferentes cosas? El termómetro mide la temperatura cuando un niño tiene fiebre. Solamente eso, mide. El termostato no. El termostato, hermano, tiene un dispositivo, es activo, que mide la temperatura. A ver, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Cuando los aires está caliente, el aire está automático para que enfríe. Si ya se enfrió, entonces se apaga. Ese es el termostato. Por eso el termostato es un dispositivo activo, pero lo que es el termómetro es un dispositivo pasivo. ¿Qué cristiano es usted? ¿Qué cristiana soy yo? ¿De los pasivos o de los activos? Porque el cristiano tiene que estar, hermano, vigilando, pendiente. ¿Qué pasa en la iglesia? Hay problemas en la iglesia, voy a ayudar. ¿Que por dónde viene el diablo atacando a mi hermano? Allá voy a caer también para ayudarle a pelear la batalla al hermano. Así tenemos que ser nosotros los cristianos activos. Estar involucrados en lo que está pasando en la iglesia, pero no para chismear, ni para criticar, ni murmurar, sino para ayudar a la carga con los demás. Entonces, ahí honrada a los que, mire hermano, pareciera increíble, pero a veces a los pastores que en verdad están sirviendo a Dios, mejor se le levanta el pueblo y los tienen en poco las gentes. Pero ¿qué manda? Mire lo que dice aquí mismo en Filipenses, en el 29, mire lo que dice. De Epafrodito cuando lo mandó, les dice Pablo, recibidle pues en el Señor, recibidla en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Honrar a los que sirven fielmente en la obra del Señor. Recibidle
Le dice Pablo, le da la recomendación. Pablo les enseña, hermano, que la iglesia debe valorar a quienes sirven fielmente a Dios. Pero ¿qué es lo que hace cuando un hombre está guardado, una mujer están guardados para Dios y están puestos para Dios? Ese es extremista, ese es exagerado, ese está por ahí, por esto, por lo otro. ¿Sabe por qué? Hay levantamiento más fuerte. No para idolatrarlo, porque eso es lo que están haciendo ahora, idolatrando a los pastores, idolatrando a esos profetas, hermano, idolatrando ¿cómo le llaman? Ahora ya se van a llamar, ¿cómo el Abraham, cómo le llamaron? Abraham le llamaron un nombre, no me acuerdo. Pero esos apóstoles ya no quieren ya ni llamarse apóstoles, ya ahora quieren un rango más grande. Patriarcas quieren llamarse ya. El Señor manda a honrar a los hombres de Él, de Dios. Que vean la gracia de Dios en ellos, que conozcan. ¿Por qué? Porque ahí en 1 Timoteo 5:17, mire cómo dice ahí, vaya Timoteo. Bofojé la Biblia para que no se duerma, porque no va a ser que me va a tragar usted de tanta gostezadera. Dice 1 Timoteo 5:17. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos. Ancianos, no de viejitos, sino ancianos, ya no son niños espirituales, son gente que han pasado procesos, sufrimiento y están ahí perseverando, guardando la doctrina de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Porque mire, hermano, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Epafrodito? ¿Quién eran estos hombres? La pregunta del año. ¿Será que nosotros, hermanos, tenemos que ser un poquito de ellos? ¿Tenemos el corazón sincero con eso suficiente, hermano? Como Timoteo. ¿Tenemos el espíritu de sacrificio que tenía Epafrodito? Sacrificar su vida para ayudar a los demás, porque eso es un sacrificio. Deja uno lo que uno está haciendo, lo de uno para ir a ayudar al otro. Es un sacrificio. O buscamos los intereses de Cristo y los míos. Estamos dispuestos, hermanos, a servir aún cuando cueste, porque todo, usted sabe que cuando alguien se levanta a ayudar a un siervo de Dios va a subir persecución también, porque se va también a recibir los ataques que le tiren al otro. Pero mire, no solamente eso, hermano. Pablo habla también, habla de esta manera porque él tuvo hombres que se opusieron al ministerio de él. No sé si usted lo ha leído en la Biblia. Los caballeros que llevan esos temas, es bien bonito que toquen todos esos temas, porque son de varones. Demas. ¿Quién fue Demas? Demas fue uno, hermano, de los colaboradores de Pablo más cercano que estuvo a Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Demas abandonó a Pablo cuando vio que por segunda vez Pablo era encarcelado en Roma. No vio el camino, hermano, porque es que este evangelio es para valientes. Ahí lo vemos nosotros, ve ahí para que le conste de vista 2 Timoteo 4:10, ahí adelantito. 2 Timoteo 4:10. Mire quién fue Demas. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lo abandonó, amó más lo del mundo, tuvo miedo, sufrir por causa del evangelio. El otro fue Alejandro y Meneo, hermano. ¿Quién fue Alejandro? El herrero, dice la Biblia ahí en 2 Timoteo 4:14 también. Demas, hermano. Demas, este fue un opositor que causó mucho daño. Él no aceptó las enseñanzas de Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que este hombre hizo? Se opuso. 2 Timoteo, ahí en el mismo 4:14 dice, Alejandro el calderero, que viene siendo el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. También vemos ahí a este Himeneo, hermano.
Himeneo ellos se apartaron de la fe, blasfemando el evangelio. Porque ellos rechazaron, hermanos, deliberadamente, porque eran hombres que estaban en el evangelio, conocían, andaban con Pablo, pero estos hombres tuvieron miedo. Porque usted sabe las persecuciones que Pablo tenía. Era perseguido y como andaban con Pablo, pues ellos también iban a un poquito a agarrar de lo que Pablo le pasaba. Entonces estos hablaron mal de Dios, de su nombre, de su palabra, porque eso es blasfemar. Se burlaron de la enseñanza de Pablo. Cuando usted escuche de alguien que dice blasfemó del evangelio, ellos que se rechazaron, se levantaron deliberadamente, hablaron del evangelio mal, hablaron del nombre de Cristo, de su palabra, porque ellos se oponían a las enseñanzas de Pablo, se opusieron. Vea, mire ahí no tengo, primera de Timoteo vaya ahí a primera de Timoteo para que, me gusta por la Biblia para que usted se dé cuenta. Primera de Timoteo 1:20, mire lo que dice ahí. De los cuales dice son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los entregó a Satanás Pablo. O sea que el diablo los revuelque. ¿Por qué? Por blasfemos. Nosotros vemos ahí lo que dice, hermanos, los que se conducen malas conductas. Vemos también ahí en segunda de Pedro 3:16. Mire ahí la palabra de Dios, qué pasa con la gente que blasfema. Segunda de Pedro, poderoso el Señor. Segunda de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿qué eran estos dos hombres? Los llama aquí el apóstol Pedro, les dice que son indoctos inconstantes, tuercen la verdad. ¿Y cuánto estamos viendo nosotros de personas que están torciendo el evangelio, hermano? Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia, porque el diablo no está jugando. Él lo que quiere es engañarnos. Él lo que quiere es que un pueblo se acobarde. Pero ¿cuándo es que viene la cobardía? Cuando no hay búsqueda. Cuando nosotros nos descuidamos. Si la batalla suya es muy fuerte, métase en ayuno, métase en oración, hasta que usted sienta que ya fue liberado. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo, hermano, donde no vamos a poder nosotros llamar al fulano, llamar al mengano, porque usted no sabe si aquel está más frío que usted. Nosotros mismos tenemos que, mire, tener ahí la lámpara llenita de aceite. Para cuando llegue el día malo, cuando llegue el diablo y nos ataque, estamos nosotros ahí para orar y reprender. Otros también, los que también se opusieron a Pablo fueron Figelo y Hermógenes. Ahí nosotros lo vemos, estos hombres, hermano. Estos hombres, durante la estancia de Pablo en Asia, había un grupo de creyentes. Había un pueblo ahí, había un remanente que Pablo había él predicado, y había como una congregación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que estos lo abandonaron por estos hombres, por Figelo y Hermógenes, porque estos hombres tenían influencia sobre del pueblo. Es como cuando los pastores dejan a alguien, ahí le llaman copastor, dejan encargado de aquel pueblo, pero estos salen que son cobardes y empiezan a decirle, no, mira, no, tú no puedes ir con fulano porque aquel lo meten a la cárcel, aquel lo golpean y te va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Se va con el cobarde y se apartan de la verdad. Estos se apartaron por miedo y también el pueblo se lo llevaron influenciándolo. ¿Por qué, hermano? Porque no era fácil lo que estaban pasando. ¿Usted sabe quién era Nerón? Nerón, hermano, era un emperador que se levantó en Roma, pero que hizo matazón de cristianos.
Pero porque si aquellos se acobardaron, ¿por qué Pablo no se acobardó? ¿Por qué Timoteo no se acobardó? Había otro varón ahí que él que fue a buscar a Pablo, Onesíforo. Este hombre, ahí usted lo encuentra en 2 de Timoteo 1:16 al 18. Este hombre dice que buscó a Pablo por todos lugares hasta que lo encontró en la cárcel. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dice, hizo lo contrario, hermano. Este hombre no se acobardó. Ahí se está notando Onesíforo ni sé cómo se pronuncia, se habla. 2 de Timoteo 1, vaya ahí para que le conste de vista. 2 de Timoteo 1, del 16 al 18, dice ahí la palabra del Señor. Estoy en segunda. Sí, ahí va. 1, 16 y 18. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Este hombre era, hermano, era un fiel servidor en la iglesia de Éfeso. Ahí servía al Señor y fue a buscar a Pablo cuando se dio cuenta que Pablo estaba preso. ¿Qué hizo? Lo animó, lo fortaleció, porque eso es lo que hacen los hombres de Dios cuando alguien está pasando persecución, no por pícaros, sino por causa del evangelio. Porque muchos están pasando persecución, están sufriendo porque son sinvergüenzas en el evangelio. Pero hombres como Pablo, hermano, eran que estaban presos. Entonces, ¿qué nos enseña? Estaba preso por servir a Cristo. Este hombre, hermano, es un ejemplo de la lealtad en tiempos difíciles. Este hombre, hermano, sirvió desinteresadamente. Ahí si quiere le doy los textos para que diga, porque mire, en Proverbios 17 habla de la lealtad. ¿Quiere ir allá? Proverbios 17. Ahí habla de la lealtad del hombre. Dice, y en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso fue lo que hizo Onesíforo con Pablo. Sirvió desinteresadamente, Gálatas 6:2, pero no lo vamos a ver. Fue valiente para apoyar a los siervos de Dios en Hebreos 6:10. Hombres, hermanos, que sirvieron, apoyaron, ahí en Hebreos 6:10. Consoló al afligido, eso fue lo que hizo con Pablo Onesíforo. 2 de Corintios 1, 3 y 4, ahí usted lo encuentra. El que consuela al hermano, al amigo. Para concluir, hermano, ¿qué nosotros aprendemos de todo este pasaje bíblico de Pablo? ¿Qué es lo que aprendemos? Nos presenta dos modelos de hombres, de dos cristianos. Timoteo, corazón sincero, interés genuino por la iglesia. Eso era Timoteo. Fidelidad aprobada, fue aprobado en la lealtad. Fue fiel a Pablo y fue fiel a Dios. Fue, hermano, un hombre espiritual que vivió en el espíritu. Por eso Pablo dice, hijo espiritual, lo llamó. Epafrodito, un hombre, dice Pablo, lo llama hermano fiel, colaborador comprometido, soldado de Jesucristo, siervo sacrificado. Aquí ambos de estos hombres reflejan el carácter de Dios. La iglesia, hermano, necesita hombres como Timoteo, necesita hombres como Epafrodito, hombres valientes, que se esfuercen, que busquen a Dios. Porque el diablo está jugando, hermano, el diablo no está jugando a ser diablo, somos los cristianos que estamos a veces jugando a ser cristianos. Pero el Señor va a venir un día, ¿y qué va a hacer de nosotros? Teniendo, hermano, una Biblia, teniendo tantas prédicas,
Mire, en aquel día va a ser triste para muchos. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día cuando vean que la iglesia se levantó, se van a tirar al piso y van a arrancarse hasta el pelo. Y van a hasta golpear al que les han mal predicado. Pero ¿y para qué, hermano? Ya es tarde. Es ahora que tenemos que tirarnos al piso, clamar y gemir, Señor, sálvame, libra mi alma, ayúdame. Porque si no venimos a Él que nos ayude, ¿a quién vamos a ir? Solo Él nos puede ayudar. Así, hermano, que póngase de pie y medite. Que esta enseñanza, hermano, no sea una enseñanza más. Que todo lo que nosotros escuchamos, hermano, que está siendo apuntado en el reino de los cielos, nosotros lo pongamos por práctica en nuestra vida diaria. Vamos a orar, amén.